tiempo, pues hacer su voluntad, ¿verdad? Amén. Es lo que nos manda primeramente el Señor, que sigamos hacia adelante, nos esforcemos y cumplamos esos estatutos y decretos que ha puesto en nuestras vidas con ese propósito maravilloso. Me dice con un fuerte amén, hermano, cuando estemos allí en Jonás. Amén. Amén, amén. 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 ¿Qué viene a su mente cuando escuchan el libro de Jonás? Que no le hizo caso. Que no le hizo caso, Un que desobediente. no obedeció. Obedeció. Alberto, Un pez comiéndose a un hombre. un gran pez, ¿verdad? Comiendo, en vez de que el hombre se coma el pez, ¿verdad? El pez se comió al hombre, ¿verdad? ¿Verdad? Todos al escuchar el libro de Jonás pensamos pues, en el pez, en Jonás huyendo, ¿verdad? Decimos, no, pues el gran pez, Jonás huyendo, pero pues vamos a ver algo muy interesante en el libro de Jonás, porque muchos lo tomamos como principalmente la historia de un gran pez o de Jonás, pero vamos a ver que es la historia de un gran Dios. Amén. 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 De un gran Dios que da segundas oportunidades. Amén. Así que el tema de hoy es el Dios de las segundas oportunidades. Amén. ¿Sí? Así que acompáñenme al libro de Jonás en el capítulo 1, el versículo 1 al 3, y de ahí nos vamos a ir al versículo 3, al capítulo 3, del versículo 1 y 2. Amén. Amén. ¿Primero cuál? Primero vamos a leer el capítulo 1, del versículo 1 al 3. La palabra de Dios dice así, me sigue con su vista. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Amén. De ahí nos vamos al capítulo 3 y leemos el versículo 1 y 2 que dice su palabra. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Amén. 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 Como les comentaba, cuando escuchamos el libro de Jonás, principalmente que vemos la historia del gran pez, de Jonás, de que llegó el pez, se lo comió y que luego lo vomitó más adelante y pues ya obedeció y que se enojó, ¿verdad? Pero como les digo, ahora vamos a ver dentro de esa historia, pero de un gran Dios que da segundas oportunidades. Amén. ¿Sí? Jonás fue un profeta que huyó de la voluntad de Dios, estamos conscientes, ¿verdad? Dice, pero Dios lo siguió, lo persiguió con amor, porque Jonás falló, pero Dios le dio otra oportunidad. ¿Sí? Entonces vemos en la Biblia, en esta historia, dice que nuestro Dios es un Dios de misericordia, dice que tiene paciencia y da segundas oportunidades. Dice, no importa cuánto lejos podamos separarnos de Él, su gracia siempre nos va a alcanzar. Amén. Y por eso vamos a ver 4 puntos en esta hora. Uno de los puntos es el llamado de Dios. Y eso lo leíamos en el primer libro, en el primer capítulo de Jonás, en el versículo 1 y 2, cuando dice: vino palabra a Jonás y le dijo: levántate y ve a Nínive. Cuando le dijo: levántate de ahí donde estás y vas a hacer esto en esta ciudad. Amén. Amén. El llamado. ¿A cuántos Señor nos ha hablado y nos ha dado un llamado? Amén. 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 Y nos levantamos y vamos, ¿verdad? Amén. Dice el hermano que se queda dormido. Dice que Dios tenía una misión para Jonás: ir a Nínive y predicar arrepentimiento. ¿Sí? Dice que Nínive era una ciudad violenta y pecadora, pero Dios aún los amaba. Amén. Amén. ¿Qué colonia quieren poner como ejemplo como violenta y pecadora? Delicia. La Sánchez Tahuada. Sánchez Tahuada. Delicias, dice Dionisio. La Morita también. Digamos que la Sánchez Tahuada. Entonces le dice Dios a Jonás, dice: ve a la Sánchez Tahuada y predica. Que se porten bien, porque si no, les van a caer los de la libertad. Que hagan. Porque dice que era una ciudad violenta, pero dice, pero que Dios
aún los ama. Amén. ¿Por qué? ¿Y qué hizo? Porque todavía los ama, mandó a Jonás a predicarle, ¿verdad? Dice, pero que nos dice que el llamado de Dios muchas veces no es cómodo, porque pues, vos decís, no, ¿por qué me mandas a esa ciudad? Y son bien malos, en cuanto ahorita me van a tumbar el celular, no hombre, voy a salir hasta sin ropa. Entonces dice que el llamado de Dios a veces no es cómodo, dice, pero es necesario para su reino. Amén. ¿Sí? Así a veces, así al igual que Jonás, a veces nosotros escuchamos la voz de Dios que nos dice, levántate y lleva mi palabra Amén. y predica. ¿Y qué hacemos nosotros? Es que yo no sé predicar. Es que me da vergüenza. Es que vaya el hermano Oscar. O el Señor nos habla y nos dice, sírveme. Es que no creo que pueda ir ese día, Señor. Voy a ir a la playa. Está como un pe- Empezamos a tener excusas, dudamos, ¿verdad? Y luego cuando nos habla y nos dice, hermano Heriberto, perdona a tu hermano. Ah, ah, Que dice, Señor, reprende esa voz, ¿verdad? Fíjese cómo es el llamado de Dios, dice que a veces es incómodo cuando el Señor nos habla para algo, para un propósito. Así como Jonás le dice, hey, ve y predicas a su ciudad mala, le dice, que yo voy a raerlos si no se arrepienten. Y pues sabemos lo que hizo Jonás, ¿verdad? amén. Entonces, dice que nosotros dudamos a veces al nosotros escuchar la voz de Dios, dice, pero Dios nos sigue llamando hasta el día de hoy. Y la pregunta no es si Él está hablando, sino si nosotros estamos obedeciendo. Amén. Entonces ahí vemos el punto número 1, que es el llamado de Dios. Amén. ¿Sí? Vamos al punto número 2, que es la huida del hombre. Ahí en el versículo 3, cuando lo que leíamos dice, Jonás se levantó para huir de la presencia de Dios, de Jehová, dice, a Tarsis. ¿Sí? Que en vez de agarrar para Sánchez Tahuada, agarró para Lázaro cabe hasta él. el refugio. O dice que se fue a refugiar. ¿Sí? Dice que Jonás se levantó para huir de la presencia de Dios. Dice, en lugar de obedecer, dice, Jonás corrió en dirección contraria. ¿Sí? Amén. Entonces dice que la desobediencia nos aleja de la presencia de la presencia de Dios. Sabemos cuando no somos obedientes o cuando nos empezamos a apartar, empezamos a descuidar algunas cosas, la presencia de Dios se va alejando de nosotros. Pero ¿cuál es el punto del punto número 2 cuando viene el oído del hombre? Dice que la rebelión de Jonás no solo le afectó a él, sino que trajo una tormenta que puso en peligro a todos los que estaban en el barco. Amén. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros entonces, cuando el Señor nos habla, nos da una palabra y nos dice que hagamos eso, pero nosotros no obedecemos? Al contrario, nosotros nos apartamos o queremos huir. ¿Qué es lo que provocamos? Una tormenta. ¿A qué se refiere una tormenta? Afectamos a los que están alrededor de nosotros. Amén. O así como dice el de allá, lo llevamos entre los pies. ¿Por qué? Por nuestra desobediencia. Porque no hicimos caso a la voz de Dios. Porque tuvimos temor. Y dijimos, no, pues yo por qué voy para allá, pues luego me quiere mandar solo. Después yo me hubiera mandado con Damián. Pero nos apartamos entonces. Entonces que cuando desobedecemos no solo dañamos a nosotros, no nos dañamos a nosotros mismos, sino que también a los que nos rodean. Y eso implica a nuestra propia familia. Amén. Más si tú estás casado, tienes hijos, tú sabes a quiénes estás dañando también. Lo que es tu propia familia, a tus amistades o a aquellos que te rodean. Y peor momento cuando implica hasta los mismos propios hermanos de la iglesia. Entonces dice que es una tormenta que abarca a esos que te rodean y no más te estás dañando tú mismo, sino que estás provocando daño a los que están alrededor de ti. Amén. 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 Entonces vemos el punto número 2 cuando le habla, que dice que es la huida del hombre, que lo que hizo Jonás al él huir, al irse al lado contrario y al subirse al barco, que provocó una tormenta donde corrían peligro los que iban con él. Amén.
tribulación. Vemos el punto número 3, la disciplina de Dios. Ahí en Jonás, en el capítulo 1, el versículo 17 dice la palabra de Dios. Pero Jehová tenía preparado un gran pez, de lo que todos siempre hablamos, que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. ¿Qué creen que hizo Jonás en esos 3 días? Lo hizo ceviche. Adentro del pez, aparte de platicar con Pinocho allá adentro, porque Pinocho también se lo comió un gran pez. Se arrepintió. Y en el capítulo 2, en el versículo 10 dice la palabra de Dios, dice, y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Dios preparó un gran pez no para destruir a Jonás, sino para salvarlo. Porque si no se lo comía el pez, él se iba a ahogar en esa tormenta en el barco que iba en el mar. Oye, hermano, una pregunta, ¿y lo tiró a donde lo mandó el Señor? Lo vomitó de donde empezó, cerca de la playa. Amén. Entonces dice que Dios preparó no para destruirlo, dice, sino para salvarlo. Dice, en el vientre del pez Jonás oró, se arrepintió y reconoció la misericordia de Dios. Amén, amén. Tuvo 3 días, en esos 3 días dice que oró, se arrepintió y reconoció la misericordia de Dios. Amén. ¿Qué hacemos nosotros cuando ya estamos metidos en ese problema que a veces no podemos ni salir? Oramos, reconocemos y pedimos la misericordia de Dios. Amén, amén. Entonces, dice que a veces Dios permite que lleguemos a lugares oscuros, dice, para que volvamos a mirarlo a Él. Amén. Porque a veces nosotros tenemos esa de descuidarnos, de irnos apartando. Y entonces llegamos a ese momento en que tenemos que volverlo a mirar a Él. Amén, amén. Y no es de que nos coma un pez, pero nos sentimos en ese, en esa soledad, en ese hueco. Y nos da como ilustración, dice, como un padre que disciplina a su hijo, dice, porque Dios nos corrige no para castigarnos, sino para restaurarnos. Amén. Entonces, si en estos tiempos nos sentimos que estamos dentro del vientre de un pez, dice, atrapado en oscuridad y sin salida, debemos de recordar que Dios no ha terminado con nosotros, ¿sí? Que Él está preparando un nuevo comienzo para cada uno de nosotros. Amén, amén. Esa es la disciplina de Dios, ¿sí? Que vemos ahorita en la historia del libro de Jonás, que podemos transmitir en la vida de cada uno. El punto número 4 dice que la misericordia y la segunda oportunidad de Dios. En Jonás, en el capítulo 3 que leíamos, del versículo 1 y 2, nos decía la palabra, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Todos sabemos que después de ahí, ¿qué dijo? Ahora sí voy, Señor. Se cubrió con la sangre del Señor y vamos. Amén, amén. Dice que vino palabra por segunda vez a Jonás, dice, vemos que es el centro de la palabra de Dios en el libro, dice, porque Dios le dio otra oportunidad a Jonás. ¿Cuántas veces el Señor nos ha dado una oportunidad? Amén. Amén, amén. Tenemos que aprovecharla, como dijo el hermano. Tenemos que aprovechar esa oportunidad. Entonces dice que Jonás obedeció, predicó en la Sánchez Tahuada, en Nínive, y toda la ciudad se arrepintió. Amén. Cuando nosotros somos obedientes y hacemos la voluntad de Dios dentro del propósito que nos ha puesto en nuestra vida y proclamamos el Evangelio, vamos a nosotros a llevar la palabra. Claro, hablamos de arrepentimiento, pero también hablamos de un Dios que es amor, que es restaurador, que es sanador, que rompe cadenas y que levanta al caído. Amén. Amén, amén. Entonces Jonás obedeció, predicó en Nínive y la ciudad se arrepintió. Entonces dice que la misericordia de Dios no solo restauró al profeta, sino que salvó a miles de personas. ¿Qué es lo que quiero llegar aquí, hermano? Dice que la misericordia de Dios. Entonces cuando Dios te toca a ti, cuando Dios te empieza a restaurar a ti, nos empieza a restaurar a ti y a mí,
no nomás nos está sanando a nosotros, sino que está sanando a esos que están a nuestro alrededor, está sanando a nuestra familia, está sanando a nuestros vecinos, está sanando a nuestros compañeros de trabajo. ¿Por qué? Porque el Señor está haciendo un cambio en nuestra vida, y ese cambio en nuestra vida lo está viendo el que está alrededor de ti, y al ver ese cambio en tu vida, ellos quieren también tener ese cambio en su vida, porque están viendo que tú estás siendo transformado. Entonces el Señor, al restaurar al profeta, restauró a miles, dice. Cuando el Señor nos restaura a nosotros y llevamos la palabra de Dios, Él empieza a restaurar a naciones y ciudades enteras. Amén, amén. ¿Sí? A veces nos podemos sentir como Jonás, dice, que corriendo, fallando, dice, escondiéndonos. Pero Dios hoy nos dice que Él tiene una segunda oportunidad para nosotros. Amén, amén. Amén. Sí. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Sana, Está el llamado de Dios. ¿Sí? Esta es su segunda oportunidad. Claro, hay una disciplina si nosotros tenemos desobediencia. Y tenemos que aceptar y reconocer que hicimos cosas mal. Y tenemos que volver a levantar nuestra mirada a Él. Orar, clamar y decirle: Señor, necesitamos de ti. Necesito de ti cada día, para que tu propósito, el propósito que has puesto en mi vida, siga creciendo, siga adelante, y esa palabra que me has dado sea una palabra que yo pueda llevar al pueblo, que yo pueda llevar a mi colonia para edificación, y así como me restauraste a mí, puedas restaurar a todos los demás que están alrededor de mí. Amén. Aleluya, amén. Gracias, Señor. Dice nuestro hermano Heriberto, cierro con esto. Amén. La historia de Jonás no se trata de un profeta rebelde, sino de un Dios misericordioso, porque dice que cuando nosotros nos apartamos, Él está con nosotros, Él sigue con nosotros, porque cuando nosotros caemos, Él nos restaura. Amén. Cuando nosotros fallamos, Él nos da otra oportunidad. Amén, amén. Así es, amén. Y la pregunta en este día dice: si estamos, si hoy nos encontramos en medio de una tormenta, dice, o en el vientre de un pez, recordemos que Dios nos está llamando a que volvamos a los caminos de Él. Amén, amén. Dice, porque si hemos desobedecido, volvamos a Él. Si nos sentimos lejos, Él está cerca. Y si hemos fallado, Él puede usarnos de nuevo. Amén, amén. Gracias. El mensaje de Dios es claro, hermano. Amén. Cuando el Señor nos hable, tenemos que ser obedientes. Amén. Cuando escuchemos la voz de Dios, tenemos que estar presentes y firmes. Amén. Porque así como Jonás dijo, la primera vez yo no voy, ¿qué le pasó? Pasó por una prueba. Pero después dijo, sí voy. Y a través de esa segunda oportunidad, salvó un pueblo. Amén. Hubo una intercesión por ese pueblo, donde dice Amén. que hasta el rey, los animales y todos los pusieron en ayuno y oración, y el Señor los restauró. Se enojó Jonás, ¿verdad? Ahí estaba, Señor, ¿para qué me mandaste si no les hiciste nada? Pero el plan era que sanara a Jonás y sanara también el pueblo de Dios. Amén, amén. Así que en esta hora, Háblame, Señor. si tienes un llamado de Dios, adelante. Gracias. El Señor es un Dios de segundas oportunidades. Amén, amén. Dios te bendiga, hermano. Dale un fuerte aplauso al Señor. Gózate con la palabra de Dios. ¿Sí? Llévala en tu corazón, llévala a tu familia, a tu compañero, a tu amigo, a tu vecino, y dile que hay un Dios de segundas oportunidades. Amén. Así en 3 lugares, hermano. Dios les bendiga. Gloria a Dios.